Muchas gracias. Es para nosotros un placer tenerlos acá esta noche y agradeciéndoles por el esfuerzo de acompañarnos hoy. Tengo el placer de presentar a mi equipo. El equipo Roche está Heidi Forero y agradecemos a ella por haber organizado y hacer posible el evento esta noche. También nos acompaña desde Latinoamérica Liana Camargo, que es nuestra gerente de Latinoamérica, nuestro gerente médico Mauricio Hernández y una persona también muy especial del equipo de marketing, Daniela Pineda. Mi nombre es Joaquín Guzmán, soy el Squad Lead para oftalmología en Colombia y también tengo el placer esta noche de presentarles a alguien que precisamente no necesita mucha presentación. Es el doctor Jorge Augusto Gómez Silva, es médico oftalmólogo especializado en retina y vitrio con más de 20 años de experiencia clínica, académica y quirúrgica, no solamente en Colombia, pero también en el Caribe, docente universitario y conferencista internacional, líder gremial y cofundador de instituciones especializadas en diagnóstico. El doctor Jorge va a tener el placer de darnos una charla esta noche, espero que sea de su agrado y esperamos que la disfruten. Muchas gracias, doctor. Bienvenido. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias al grupo de Roche por esta invitación y bueno, a todos ustedes por participar, un día difícil. Hoy juega Millonarios Santa Fe. Ahora que iba saliendo, les pregunté a mis hijos si ustedes tuvieran la posibilidad de ver a Falcao o verme a mí dictando conferencia, ¿qué hubieran escogido? No dijeron nada, salieron, pero cuando ya venía saliendo estaban los dos con la camiseta puesta. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros por acá. Yo creo que apaguemos estas, dejamos prendidas las de atrás para que se vean bien las imágenes de la presentación. Al revés, dejemos estas. Muy bien. Esta creo que va por acá. La práctica clínica de nosotros va a ser muy diferente probablemente a la práctica clínica de muchos de los que están acá. Hemos tenido la posibilidad de ir viendo innovaciones que han cambiado el desarrollo, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades de retina. Esto que les voy a mostrar acá es lo que hoy en día tenemos en nuestro consultorio. Cosas que antes de pronto nos parecían ciencia ficción, es lo que hoy en día estamos teniendo. Ya tenemos equipos de inteligencia artificial que son capaces de hacer una detección automática de diferentes biomarcadores, líquido intrarretiniano, líquido subretiniano, diferentes tipos de edema. Es lo que usamos hoy en día para hacer diagnóstico temprano en forma automatizada, donde no solamente nos dice cuál es el diagnóstico más probable, sino adicionalmente nos determina qué grado de severidad tiene el paciente y qué tan rápido debemos nosotros ver este tipo de pacientes. Hoy en día tenemos en nuestro consultorio opciones donde ya no hacemos diagnósticos bidimensionales y donde decimos hay líquido o hay edema. Hoy somos tan objetivos y tan específicos que somos capaces de medir cuántos nanolitros tiene cada uno de los quistes que veíamos anteriormente. Ha venido cambiando. Hoy somos tan específicos que somos capaces de tener cerca de 9 diferentes biomarcadores para las principales enfermedades de retina. Somos capaces de tener cerca de 13 capas anatómicas diferentes entre retina y coroides y no solamente eso. Hoy en día somos capaces de predecir cuál es la progresión más probable de las enfermedades. Eso es algo que definitivamente está cambiando y va a cambiar la práctica futura que tenemos nosotros para el diagnóstico de enfermedades retinianas. Nosotros, como les decía, estamos acostumbrados a hacer un diagnóstico bidimensional, cuando realmente en este momento ya hablamos de diagnósticos por volúmenes y diagnósticos tridimensionales. Somos capaces de medir qué volumen tiene la membrana neovascular coroidea y el tipo de membrana. Somos capaces de medir hoy en día el volumen específico del plexo superficial o del plejo profundo. Somos capaces de medir plejos a nivel de la coroides, cosas que previamente era muy difícil que pudiéramos hacer y lo hacíamos diferente. Esto es probablemente en inteligencia artificial y en desarrollo uno de los temas que a mí más me apasiona, la oculómica. Seguramente lo han oído en los congresos, pero es la capacidad a través de diferentes imágenes oftalmológicas de hacer predicción de enfermedades sistémicas y hoy en día
una imagen de fondo de ojo con buena resolución es capaz de decirnos con una precisión muy alta que es una imagen de un paciente que tiene 33, más o menos 2 años, que es un paciente de sexo masculino. Imagínense viendo la foto de fondo de ojo, nos dice si es hombre o mujer, es capaz de decirnos que no es fumador, es capaz de decirnos que no tiene anemia, y lo que es más importante, hoy en día es capaz de decirnos con una precisión bastante exacta que tiene un riesgo cardiovascular o un riesgo de presentar enfermedades neurodegenerativas tipo Alzheimer y Parkinson. Todo esto con una fotografía de fondo a color. Nuestra práctica, a pesar de todo lo que tenemos, todavía nos da tristeza que tenemos pacientes que llegan a pérdidas severas de la visión. La pregunta, diferentes razones, razones económicas, razones administrativas, razones propias de la situación de cada uno de los pacientes. A veces es porque tenemos la tecnología y muchas veces no utilizamos o nos da miedo porque hacemos bien las cosas, nos va bien, tenemos buenos resultados con los pacientes y simplemente tratamos de evitar ese cambio. Hoy esta conferencia es porque vamos a hablar de una molécula que realmente considero que es un cambio dentro de la terapia y tratamiento que tenemos. Así se denomina la conferencia, Nuevos Horizontes. Realmente todas estas nuevas tecnologías han cambiado nuestra práctica y seguirán cambiando nuestra práctica clínica. Para los que están empezando ahora, seguramente por lo que tuvimos que pasar nosotros, va a ser una historia, pero ustedes tienen ahora una serie de herramientas en terapéutica y en diagnóstico que realmente son invaluables. Estos nuevos desarrollos de moléculas permiten que podamos dar un tratamiento más personalizado a nuestros pacientes. ¿Qué buscamos? Mejorar el desenlace de nuestros pacientes y tomar mejores decisiones basados en la evidencia. Eso es lo que vine a mostrarles en esta conferencia el día de hoy. Algunos conflictos de interés. Veamos cuál es el panorama que tenemos en este momento. Nosotros estamos perdiendo la guerra. Hoy que toda la semana no hemos sino oído hablar de guerras, esta guerra la estamos perdiendo. Tenemos cerca de 589 millones de personas con diabetes, que para el año de 2050 seguramente serán alrededor de 853 millones de personas. El 43% de los pacientes diabéticos en el mundo no sabe que son diabéticos. Cerca de 4 de cada 5 pacientes o personas que sufren de diabetes se encuentran en países como el nuestro, de desafortunadamente economías bajas o intermedias. Si nosotros valoramos solamente el área de Sudamérica y América Central, vamos a tener para el año 2050 un 45% de incremento de los pacientes diabéticos. Hoy en día no somos capaces de diagnosticar la retinopatía diabética o los pacientes con riesgo alto de presentar retinopatía diabética, y el aumento de diabetes es exponencial. En Colombia vamos a tener probablemente para el año 2050 cerca de 4.279.000 diabéticos. Hoy en día estamos hablando de cerca de 3 millones de diabéticos. Hoy en día 1 de cada 9 personas en el mundo sufre diabetes. Para el año 2050, 1 de cada 8. Eso quiere decir que 4 o 5 de los que estamos acá sufriremos o sufrimos de diabetes en este momento. Una prevalencia muy alta, y el diagnóstico de diabetes realmente es una obligación para los médicos de todas las especialidades que tratan este tipo de patologías. Este es un estudio que realizaron colombianos, algunos retinólogos o retinólogas amigas, tratando de ver qué era lo que estaba pasando con la carga de la enfermedad en Colombia, viendo estadísticas y poblaciones que pues son mucho más cercanas que las que a veces tomamos extrapoladas de otros países y de otros tipos de estudios. Se calcula que para el año 2022 aproximadamente teníamos 30.120 pacientes con edema macular diabético y cerca de 152.000 pacientes con edema macular diabético y cerca de 30.000 con degeneración macular asociada a la edad. Cuando nosotros vemos estos números y vemos lo que implica desde el punto de vista social y económico para países como el de nosotros, e incluso para países que tienen economías con menos problemas que los de nosotros, nos damos cuenta de los costos altos que genera la salud y el costo de tratar estas enfermedades.
¿Cuánto cuesta aproximadamente tratar a un paciente con edema macular diabético en Colombia? Cerca de 22,5 millones de pesos en el año. ¿Cuánto nos cuesta para una degeneración macular asociada a la edad? Cerca de 27 millones. ¿Dónde están la mayoría de los costos de tratar esta enfermedad? Tenemos algunos costos que son directos y si nosotros vemos el principal costo hace referencia al medicamento que estamos utilizando. Cerca de $4,122 al año es lo que gastamos en medicamentos para poder tratar estas enfermedades. Cuando hablamos de los costos indirectos, probablemente uno de los más importantes, el ausentismo laboral, pero están los cuidadores que tienen que acompañar a estas personas a sus consultas, a aplicar sus inyecciones y adicionalmente están los costos de transportes y algunos otros costos indirectos. Realmente no hay forma de que logremos con nuestro sistema de salud y nuestra economía tener los tratamientos completos y óptimos como lo pensamos. ¿Cuánto es el valor de tratar en el país estas dos patologías? No estamos hablando del resto de patologías sistémicas ni complicaciones de diabetes o hipertensión. Si quisiéramos tratar a ese número de pacientes en forma adecuada, con los esquemas adecuados, 4.3 billones de pesos al año para poder tener a los pacientes bien controlados. ¿Cuánto es eso? 12% del presupuesto dedicado a la salud, 12%, solo 2 enfermedades a nivel oftalmológico. Por eso estamos viendo la dimensión y la carga que realmente implica esta enfermedad. Que levanten la mano los que tienen pacientes con tratamiento y que saben exactamente cuántos de nuestros pacientes que deberían estar en tratamiento de inyecciones intravítreas abandonaron su tratamiento en los últimos 5 años. ¿Sabemos? ¿Llevamos una medida? En general, aunque tratamos y nosotros tratamos de hacerlo, tratamos de que no se nos pierdan los pacientes que están en un tratamiento, tratamos de seguir los protocolos, es muy difícil seguir. Se calcula que el 50% de los pacientes que empiezan terapias antiangiogénicas a los 2 años han desertado y no continúan con la terapia antiangiogénica, 50%. Diferentes causas desde la distancia que hay entre el sitio donde habita el paciente hasta el sitio donde tiene que asistir a su consulta, causas como no conseguir una persona que los acompañe, causas como el valor del transporte para ir a las consultas, causas como el número elevado de consultas, no solamente para hacer diagnóstico y seguimiento, sino para tomar los exámenes correspondientes, que generalmente son en sitios diferentes. Diferentes causas que hacen que los pacientes abandonen. Probablemente una de las más importantes, un paciente que tiene que ir a consultas en forma repetida y tratamientos en forma repetitiva, frecuentemente abandonan este tipo de tratamientos. Las estadísticas nos lo muestran. Después de un aumento inicial bastante marcado, vemos cómo con el paso del tiempo en muchos de los estudios las agudezas visuales empiezan a descender. En diferentes países hay estudios que nos muestran que ese aumento inicial cuando empezamos el tratamiento, a medida que va pasando el tiempo, se va perdiendo. Y muchas de las causas es que empezamos a hacer tratamientos subóptimos donde no aplicamos el número de inyecciones, los pacientes no asisten o asisten ocasionalmente y esto explica que a medida que va pasando el tiempo, nuestros pacientes de edema macular diabético y de degeneración macular van disminuyendo su agudeza visual. ¿Qué queremos evitar? Queremos evitar que los pacientes lleguen a esto. Queremos evitar fibrosis maculares, procesos cicatriciales maculares irreversibles y por lo tanto la pérdida de visión. Cuando se lanza una nueva molécula o un medicamento, yo siempre digo, pobre al que le toca dictar la conferencia de fisiopatología, porque es lo más aburrido dentro de la explicación. Pero entender la fisiopatología realmente es lo que nos permite entender por qué razón se diseñó una molécula como estas. Vamos en un cuento bastante breve a tratar de hablar un poco de la fisiología normal y de la fisiopatología para que entendamos esta enfermedad. ¿Qué necesitamos? Oxigenación y nutrientes para que nuestros fotorreceptores funcionen adecuadamente. ¿Cómo lo logramos? Imaginémonos realmente
un vaso a nivel retiniano. En general los vasos son un tubo formado por células endoteliales que a través de uniones estrechas se encuentran comunicadas, que se encuentran rodeados por podocitos que dan esa estructura que permite que no haya permeabilidad y adicionalmente en un proceso muy complejo porque cada vez que se necesita un nuevo vaso debe haber permeabilidad, pero esta permeabilidad debe ser en un balance muy estricto para que la permeabilidad no termine generando escape. Si hay alguna alteración en esta homeostasis, lo que tenemos son las consecuencias inflamatorias que vamos a ver poco a poco. Si hay alteraciones a nivel de las diferentes vías como los factores de crecimiento del endotelio vascular o vías como la angiopoietina, lo que vemos son alteraciones de neovascularización, alteraciones referentes a procesos inflamatorios y a procesos cicatriciales mediadas por diferentes proteínas de las cuales vamos a hablar poco a poco. Empecemos con un vaso normal para entender qué es lo que debe ocurrir. Tenemos un capilar donde una de las principales proteínas realmente es un factor de crecimiento modelador, es la angiopoietina 1. La vamos a diferenciar ahora de la angiopoietina 2. Este factor de crecimiento es el que permite la estabilidad de los vasos. ¿Cómo funciona? Tiene un receptor que lo recibe, un ligando que lo recibe y se une la angiopoietina 1 a este receptor de tirosin quinasa 2, muy importante dentro de la homeostasis a nivel vascular. Al unirse la angiopoietina 1 con el TIE2, empiezan una serie de señales que terminan generando uniones adherentes, liberación de caderinas que favorecen esas uniones estrechas entre las células endoteliales, manteniendo adecuadamente la permeabilidad a nivel de los vasos. Pero no solamente tienen esta función de mejorar las uniones estrechas, una función muy importante. Hay receptores proangiogénicos como el receptor para el factor de crecimiento endotelial. Cuando se activa el receptor TIE2 y la angiopoietina 1, se inhibe el receptor del crecimiento endotelial. De ahí uno de los puntos más importantes para poder mantener esta homeostasis. Como les hablé previamente, tenemos angiopoietina 1 unido al receptor TIE2, genera la señal y esta señal empieza a crear un microambiente que favorece la estabilidad. Número 1, tenemos la nueva formación de podocitos. Los podocitos tienen funciones estructurales, pero también generan series de proteínas que ayudan dentro de todo este proceso. Entonces aumenta el número de podocitos que tenemos. Número 2, los leucocitos, los linfocitos van habitualmente por el lumen de los vasos y no hay una adherencia a las paredes que empiecen procesos inflamatorios. Es el paso normal dentro de un vaso que funciona normalmente, unos leucocitos que fluyen libremente dentro de este vaso sanguíneo. Todo esto nos permite tener una quiescencia endotelial y homeostasis, un vaso funcionando adecuadamente dentro de la retina. Hasta ahí todo va bien. Ahora empiezan los cambios cuando hay enfermedad. Paso número 1, probablemente isquemia. Isquemia, baja perfusión de oxígeno e inmediatamente empieza a aumentar el nivel no de la angiopoietina 1, sino de la angiopoietina 2. Una se encargaba de estabilizar, la otra desestabiliza toda la homeostasis a nivel vascular. Aumenta y también tiene la misma afinidad por el receptor TIE2. En el momento en que la unión es de la angiopoietina 2, ese bloqueo, esa regulación que teníamos de los receptores de factor de crecimiento del endotelio desaparece e inmediatamente se activa la vía de los factores de crecimiento del endotelio, uno de los principales factores proangiogénicos que hay en nuestro cuerpo. ¿Qué ocurre en ese momento? Como vemos acá, este es un ejemplo de las concentraciones de angiopoietina 2 en enfermedades vasculares.
vemos niveles muy elevados, especialmente en oclusiones vasculares y especialmente en retinopatía diabética proliferativa, pero en comparación con los controles también vemos en degeneración macular relacionada con la edad húmeda en retinopatía diabética. Inmediatamente se activan ciertos mecanismos con alteración a nivel de las uniones estrechas y alteraciones a nivel de los linfocitos y los leucocitos. Si se pierden las uniones estrechas, si se pierden las uniones de las caderinas, si se pierden las zónulas ocludens, lo que vamos a tener es escape de fluido a través de las células. Si se pierden este tipo de alteraciones, lo otro que vamos a tener son moléculas que permiten que los linfocitos y los leucocitos se adhieran a la pared endotelial. Ese flujo libre que teníamos se pierde, se adhieren a la pared y producen múltiples sustancias y factores proangiogénicos, aumentando todo este proceso de migración leucocitaria, aumentando el proceso de neovascularización, aumentando el proceso de inflamación y posteriormente generando cambios anatómicos. Los podocitos se van liberando y se van perdiendo lentamente, alterando la estructura de los vasos y posteriormente produciendo o creando todo un microambiente para que se pueda generar la neovascularización. A grandes pasos esto nos permite entender la importancia en la parte fisiopatológica de esta molécula. Este es un corto video resumiendo lo que estuvimos hablando en este momento. Vemos cómo un vaso normal depende de la unión de la angiotensina 1 con los receptores TIE2 o tirosinquinasa 2. Funciona adecuadamente, se produce la señalización que produce este aumento de pericitos a nivel del vaso, pericitos que nos ayudan a mantener estructuralmente estos vasos evitando permeabilidad e escape. Previenen la inflamación y lo que ocurre más adelante es cuando se pierde por diferentes condiciones, patología, enfermedad o isquemia, y aparece la producción de la angiopoyetina 2. Todos los cambios estructurales que hablábamos anteriormente, ya el receptor tiene como ligando la angiopoyetina 2, desencadenando la serie de alteraciones moleculares, la pérdida de los pericitos que veíamos anteriormente, el escape, los cambios proinflamatorios que terminan derivando en todo este proceso inflamatorio y las características que conocemos nosotros de la enfermedad, exudación, edema, líquido intrarretiniano, líquido subretiniano, hemorragias en diferentes sectores dentro de la retina derivadas por esta alteración. De ahí cómo, entendiendo la fisiopatología, podemos definir que la razón de la creación de esta molécula, el diseño de esta molécula, donde esos dos factores que probablemente son de los más importantes dentro de toda esta cascada proinflamatoria, buscan bloquear la angiopoyetina 2 por una parte y buscan bloquear el factor de crecimiento del endotelio vascular. La tercera parte de la molécula realmente es un diseño estructural que busca estabilizar y evitar algunas de las complicaciones que tenían otras moléculas. Al lograr inhibir estos dos, logramos frenar este proceso de inflamación y neovascularización y de esta forma revertir las alteraciones de la enfermedad. Este es el diseño de la molécula, vemos cómo bloquea VEGF por un lado, por otro lado la angiopoyetina 2 y una región FC con algunas características especiales. ¿Qué logramos con esto? Logramos reducir la neovascularización, la filtración vascular, la inflamación y la fibrosis, pero también secundariamente los biomarcadores que nosotros vemos en la práctica clínica habitualmente, menor reducción de los puntos hiperreflectivos, de membranas fibrovasculares y membranas epirretinianas, del líquido intra y subretiniano y del escape a nivel macular. Van más de 6 millones de dosis distribuidas en el mundo, van más de 100 países que ya tienen la autorización con el medicamento. La primera fue alrededor de enero o febrero del año 2022 en Estados Unidos, la FDA, posteriormente la agencia regulatoria en Europa, septiembre 2022, y Colombia, que era uno de los países que tenía primero las moléculas en el mundo. Las otras moléculas que conocemos nosotros pudieron tener una de las primeras
habilitación y regulación en el país. Ahorita desafortunadamente creo que fuimos los últimos o de los últimos con más de 3 años de atraso con este medicamento para que finalmente pudiéramos utilizarlo. Lo empezamos a utilizar a partir de octubre del año pasado, octubre, noviembre del año pasado, empezamos con los primeros casos en el país. Se llama Lucerna, una ciudad que queda en Suiza, queda en el paso cuando vamos de Francia a Italia y se llama Lucerna precisamente por el lago Lucerna. Este lago, bueno, es uno de los sitios más pintorescos de Europa y tiene como característica que tiene un puente que se diseñó y se construyó en el año 1333 de madera, probablemente una de las construcciones más antiguas en Europa, reconocida por su estabilidad y cómo perdura en el tiempo. No sé si esa fue la razón, pero el estudio pivotal que nos ayudó a que pudiéramos tener esta molécula con nosotros recibió el nombre de Lucerna y Tenaya. Es un estudio global, fase 3, aleatorizado, con doble ciego, en el cual se trataron pacientes adultos con degeneración macular asociada a la edad, 2 estudios muy similares independientes para ver los resultados. Esto es lo que nos permite a nosotros hoy en día definir cuáles son los protocolos de inyección. De nada sirve un estudio si al final este estudio no me dice a mí cómo debo tratar a un paciente, cuál es el protocolo y cuáles son las características para tomar las decisiones clínicas. ¿Qué hicieron en el estudio? Hablar de estudios a veces es un poco complejo, pero voy a tratar de resumir rápidamente. Comparamos con la molécula que en ese momento consideraron ellos que realmente estaba presentando las mejores opciones desde el punto de vista de tratamiento clínico, lo compararon con Aflibercept. Se inició en el estudio aplicando una dosis de carga. Se dio una dosis de carga de 4 inyecciones con faricimab, una dosis de carga de acuerdo a los estudios previos de 3 inyecciones con Aflibercept mensual y posteriormente el grupo de Aflibercept continuó con un esquema fijo de aplicación cada 2 meses. ¿Qué pasó con el grupo de faricimab? Empezaron después de la dosis de carga con dosis fijas y dividieron en subgrupos. Algunos pacientes les dieron dosis fijas cada 8 semanas, algunos pacientes cada 12 semanas, algunos pacientes cada 16 semanas, durante un periodo de tiempo cercano a 1 año. Después de ese periodo de tiempo se empezó con un protocolo de tratar y extender, buscando simular algo a lo que habitualmente se parece en nuestra práctica clínica. Y vamos a ver los resultados de este examen, de estos 2 grupos. Cuando uno habla de estudios y específicamente hablando de actividad, esto es muy importante. En mi práctica clínica, ¿qué define que un paciente tiene o no actividad? ¿Qué hace que yo tome la decisión de aplicar o no una inyección intravítrea? ¿Qué hace que tome la decisión de decidir esperar y observar? ¿Qué hace que yo tome una decisión de aumentar el tiempo o el intervalo que hay entre inyecciones? Precisamente poder definir cuándo un paciente tiene actividad o cuándo no tiene actividad. Y aquí hago un énfasis especial y es porque los criterios de actividad se pueden mover hacia un lado o hacia el otro tratando de buscar un resultado específico. Miren este ejemplo y ellos nos lo hacen ver muy claramente. Yo puedo decir que un paciente tiene actividad neovascular si tengo pérdida de 5 letras y adicionalmente tengo una de 2 condiciones. Tengo un aumento en el espesor central o en el espesor macular central o clínicamente tengo una hemorragia. Pero esta pequeña palabra hace que cambie completamente el criterio de actividad. Ellos fueron mucho más sensibles. No quiere decir qué pasa con el paciente que tiene pérdida de visión, pero no tuvo aumento a nivel del edema, del escape o hemorragia. Ese paciente, según muchos de los estudios de las otras moléculas que tenemos, es un paciente que no tiene actividad. ¿Qué pasa si yo tengo aumento en el espesor central?
sin importar qué pasó con la pérdida de la visión o sin importar si hay o no presencia clínica de la enfermedad. Ese paciente que solamente cumplió una característica no está activo, y esto implica, ahora les contaré un poco más adelante, que yo extienda o no un paciente. Ellos buscaron características mucho más sensibles, no es esta sumada a esta o sumada a esta. Cualquiera de los 3 criterios en este estudio se consideró como activo, y eso quiere decir, si estoy probando una molécula que busca no inferioridad versus a otra molécula, cualquiera de estas 3 ya me diría que no está funcionando adecuadamente o que no he logrado inactivar la patología. Por eso es tan importante. Cuando ellos toman los criterios, nos damos cuenta que 78% de los pacientes, miren este número, lograron tener una extensión de 12 semanas. ¿Qué quiere decir esto? Casi que más de una tercera parte de los pacientes que inyectamos vamos a poder inyectarlos en forma segura por un periodo de 12 semanas, pero ahora vamos a ver algunos subgrupos. Solo como para mostrarles qué tanto cambia estos criterios. Estos son estudios diferentes, con una molécula diferente. Hago la aclaración de que todavía no tenemos la regulación para el uso de aflibercept de 8 miligramos actualmente en el país, pero miren estos 2 estudios que son muy recientes, el estudio Candela y el Pulsar. En una tomaron el cambio de visión, los cambios en visión y los cambios anatómicos en el espesor o características clínicas, y si tomamos una o la otra, solamente 53% de los pacientes lograron extenderse a poder aplicar cada 12 semanas. En cambio, si tomamos visión y anatómico, la diferencia de actividad es del 83%. Ese pequeño cambio hace que realmente los estudios puedan tener diferencias en actividad. ¿Qué pasa con la visión de estos pacientes? Al final lo que queremos es que nuestros pacientes mantengan la visión al máximo posible o mejoren la visión al máximo posible. Entonces vamos a ver algunos de los resultados que tenemos de los estudios de Tenaya y Lucerne. Aquí se unieron los resultados de los 2 estudios y nos mostraron que a 48 semanas vemos un pico inicial. En general es lo que vemos nosotros en la práctica diaria, aplicamos las primeras inyecciones y tenemos un aumento significativo de agudeza visual. Este aumento era muy similar entre los 2. Acá tenemos los pacientes que recibieron faricimab, los pacientes que recibieron el aflibercept, y vemos que alrededor de las 48 semanas son muy similares. Los 2 lograron mantener esta meseta durante casi cerca de un año, logrando un aumento de 6.2 letras y 5.9. El objetivo inicial era mostrar que había equivalencia o no inferioridad dentro de las 2 moléculas. Era el estudio, pues el resultado y el objetivo primario que tenemos. ¿Qué pasa con el tiempo? Vimos primer año, pero ahora nos vamos a cerca de 4 años. ¿Qué ocurrió con el tiempo con estos pacientes? Si vemos la curva, aunque hay un pequeño deterioro dentro de la agudeza visual, en general se mantuvo en los 2 este rango de no inferioridad entre los 2 medicamentos. Pero aquí hay que hacer una salvedad. A pesar de que mantienen en forma similar, miren la cantidad de inyecciones que se requirieron en aflibercept, 15 inyecciones para poder mantener este nivel visual versus 10 inyecciones, 5 inyecciones menos, una tercera parte menos de inyecciones con el uso del faricimab. Otra cosa muy importante, recordemos que una parte del estudio tenía brazos con aplicaciones fijas y posteriormente empezábamos en un protocolo de tratar y extender. En el protocolo de tratar y extender, faricimab utilizó 3 inyecciones, mientras que la otra molécula requirió 6 para poder mantener estos niveles de visión. Vemos que se mantiene, vemos que logramos niveles óptimos dentro del cuidado de la visión de los pacientes, pero ya empezamos a ver diferencias dentro del número de la aplicación, teniendo en cuenta todo lo que hablamos previamente que implica para un paciente y para los aspectos económicos de un país, el costo alto que tienen este tipo de moléculas. Vamos a hablar de secado, ya hablamos de visión. A los retinólogos que están acá, si ustedes ven un paciente que tiene líquido nuevo después de
haber estado durante algún tiempo sin presencia de líquido, generalmente independiente de la agudeza visual, es un biomarcador que nos dice a nosotros que hay actividad. Muchos de nosotros, y lo hemos discutido en diferentes paneles, si nos preguntan cuál es el biomarcador más sensible para determinar actividad, hablamos de fluido, líquido intra o líquido subretiniano. Necesitamos la agudeza visual. Ningún estudio sería aprobado si no tuviéramos agudeza visual, pero es directamente proporcional al secado, al tiempo, a la duración, a lo rápido que logremos el secado, que vamos a evitar complicaciones crónicas dentro de las retinas de nuestros pacientes. Por eso el secado es primordial dentro de este tipo de estudios. Vamos a ver qué pasó con el secado comparando las dos moléculas. Si nosotros vemos en este reporte a 48 semanas, vemos que rápidamente se obtiene un secado bastante similar con las dos moléculas. Cuando hacemos este primer corte o punto de comparación a las 12 semanas, vemos que logramos una reducción de 145 micras en el grupo de faricimab versus 132, ya se empiezan a ver diferencias estadísticamente significativas, pero si continuamos los resultados a la semana 48, vemos que se mantiene esta diferencia, 136 micras versus 124 de aflibercept, también con una diferencia estadísticamente significativa. Ahora, esta también es muy interesante porque compara, a medida que va pasando el tiempo, la presencia de líquido intrarretiniano y líquido subretiniano. Nos damos cuenta que comparativamente se logró secar tanto el intrarretiniano como el subretiniano mucho más rápido en el grupo que tenía faricimab versus el grupo que tenía aflibercept. Y esta disminución o esta ausencia de líquido, es decir, un secado completo de nuestras retinas, se mantuvo hasta finalizar el año y se mantuvo por este tiempo prolongado con una diferencia bastante significativa. Si lo hacen por subgrupos, si hablamos solamente de líquido intrarretiniano, 89% de los pacientes, y subretiniano 88 versus 79 pacientes que estaban tratados con aflibercept. Posterior a los estudios pivotales, como les decía, un estudio pivotal es el que nos permite inicialmente lograr la aprobación de un medicamento, pero después empiezan algunos estudios diferentes como los post-hoc. En estos se evalúan ya características y grupos subclínicos separados. Con frecuencia tenemos pacientes con desprendimientos del epitelio pigmentario diferente a la presencia del líquido intrarretiniano o subretiniano, y se hicieron estudios complementarios tratando de ver cómo y qué relación había entre los pacientes que recibían faricimab y los pacientes que estaban recibiendo aflibercept. Y desde las primeras semanas se ve una mayor reducción dentro de la altura, una mayor reducción dentro del líquido en los pacientes que recibieron faricimab, menos 12 micras en comparación con los pacientes que recibieron aflibercept a las 4 semanas, menos 15 a las 8 semanas y menos 17 micras con relación al paciente que venía recibiendo aflibercept, que en algún momento veíamos nosotros que era la molécula que más respondía antes de faricimab para los pacientes que tienen desprendimientos del epitelio pigmentario. Esta es una gráfica un poco más difícil de entender, pero en general lo que busca es, siempre tenemos la pregunta, ¿qué paciente va a ser buen respondedor? ¿Qué paciente voy a poder yo extender más tiempo? ¿Y cuál paciente no tiene biomarcadores o me dice, este paciente seguramente yo no voy a poder llevar a tenerlo en una terapia de 16 semanas? Y lo que nos dimos cuenta acá era que los pacientes que rápidamente tenían resolución de líquido intrarretiniano y subretiniano tenían 2 veces más posibilidad de extenderse a 16 semanas. Es decir, el paciente, en resumen, que responde rápido, que se seca rápidamente, que tiene una buena resolución y mejoría en agudeza visual, generalmente es un paciente que me está diciendo a mí que tiene una posibilidad muy alta de que yo pueda extender a 16 semanas. Lo mismo vemos nosotros
en la semana 112, ese fue realizado en la semana 2024 y se mantuvo, de pronto no el 1.99, pero seguimos viendo que en el tiempo esos pacientes siguieron con la posibilidad de mantenerse en intervalos largos. Esto ya nos da una idea, el que no responde bien, el paciente que viene, que no tiene acceso, que no le queda fácil venir y vemos que no responde bien, es probable que ese paciente tenga un peor resultado, que no podamos extender nuestros protocolos y esto es un biomarcador que nos empieza desde el inicio a decir cómo y en qué paciente ser un poco más agresivo en la terapia y en las consultas y cuál probablemente nos va a responder mejor y va a requerir un menor número de inyecciones. Esta tabla es muy interesante, parecido a lo que veíamos anteriormente. Resultados de Tenaya y Lucerne unidos a 1 año y a 2 años. ¿Cuántos pacientes lograron tener intervalos de 12 semanas y 16 semanas? 78% de los pacientes, casi un 80% de los pacientes en nuestra práctica diaria. Cuando llega el paciente me dice, doctor, ¿cada cuándo me va a tener que poner la inyección? Ya podemos hoy decirles que con esta molécula tenemos cerca de un 80% de posibilidades de que nosotros podamos extender a 3 meses, a 12 semanas o incluso a 16 semanas este tipo de pacientes. Esto ya es una disminución en la carga muy importante de la enfermedad. ¿Qué pasó al año 2? Se mantuvo prácticamente igual, lo cual sigue reforzando la estabilidad y la sostenibilidad de los resultados de la molécula. Casi 78% lograron mantenerse dentro de 12 o 16. Y si vemos subgrupos, ¿cuántos llegaron a 16 semanas? ¿A cuántos de los 100 pacientes que nos llegan vamos a poderle decir es probable que usted tenga inyecciones cada 16 semanas? Al primer año 45% y el segundo año 63% de los pacientes los pudimos mantener con la estabilidad anatómica y estabilidad visual, 63% de los pacientes con extensión de 16 semanas. Esto simplemente es para mostrarles que se hicieron los primeros estudios, pero posteriormente han tenido no solamente Roche, sino diferentes estudios en vida real, nos han mostrado que continúa esta eficacia. Esto es un tema mucho más extenso, pero viene una práctica continua de buscar estos estudios adicionales con diferentes puntos. Yosemite, Parque Natural de los Estados Unidos, es conocido porque tiene una de las formaciones naturales con una caída vertical de cerca de 90 metros, muy conocida por los escaladores. Es una roca que gran mayoría de los que hacen escalada libre en algún momento del mundo, de su vida, tienen que hacer. No sé si esa sea parte de la razón, pero es el nombre que recibe Yosemite Rhine, los estudios pivotales para poder definir esta molécula en una indicación que es el edema macular diabético. Similar al otro estudio, es un estudio randomizado, doble ciego, de no inferioridad, fase 3. Esta gráfica es importante y aunque de pronto inicialmente no es muy fácil de entender, es la forma en que debemos manejar nuestros pacientes diabéticos según el estudio y muy similar a los expertos que hacen consensos para tratar de definir cómo tratar los pacientes. Empecemos con lo más sencillo. Tenemos un paciente diabético con edema macular. Ese paciente llega a un control y lo que hacemos nosotros es que tomamos una tomografía de coherencia óptica y tomamos agudeza visual. ¿Qué ocurre con este paciente? Si este paciente tiene lo que consideramos nosotros un espesor central estable, ¿y qué es estable? Tener una disminución del espesor central o un aumento del espesor central que no sobrepase el 10% de la línea de base, lo consideramos estable. Tenemos 350 micras, el paciente llega en el siguiente control, 340, 360, 370, consideramos estabilidad dentro de los cambios anatómicos y posteriormente pasamos a la segunda variable, ese paciente que ya vimos que está estable anatómica y estructuralmente, ¿qué pasó con su visión? Si ese paciente mejoró entre 0 y 5 letras o perdió entre 0 y 10 letras, seguimos considerando estabilidad. Sabemos que una pérdida de 2, 4, 5 letras no siempre equivale a una alteración a nivel anatómico o estructural, sino diferentes
características clínicas y oftalmológicas del paciente. Esto lo consideramos estabilidad. ¿Qué hacemos con este paciente? Este paciente lo vamos a extender intervalos cada 4 semanas con este medicamento. El paciente venía con un tratamiento de 8 semanas, este es un paciente que vamos a extender a 12 semanas. La extensión no es solamente inyecciones, la extensión también implica seguimiento. ¿Qué quiere decir? A este paciente que tiene estas características, yo le puedo decir, nos vamos a ver en 12 semanas y la idea es que en 12 semanas pudiéramos tomar un OCT ese día, pudiéramos tomar agudeza visual, pudiéramos ver al paciente dilatado para ver si clínicamente hay hemorragia y definir cuál es el siguiente paso. Ejemplo número 1, pacientes en los cuales podemos extender. ¿Qué pasa en los casos contrarios? Tenemos un paciente en el cual tenemos un aumento del 10% o entre el 10 y el 20% del espesor central en el OCT. Este es un paciente que si además de tener ese incremento, el aumento del edema, tenemos pérdida de agudeza visual de 0 a 5 letras, es un paciente en el cual vamos a mantener el esquema que venimos teniendo en ese momento. Si son una extensión de 8 semanas, mantenemos las 8 semanas. Si el paciente está en 12 semanas o en 16, vamos a mantener ese mismo esquema. De la misma forma, imaginémonos un paciente estable estructuralmente, sin muchos cambios en el espesor, pero que tiene una pérdida mayor a 10 letras. Este es un paciente que también mantenemos dentro del esquema que venimos aplicando. Vámonos ahora a los extremos, los peores casos. Tenemos un paciente que tuvo un aumento mayor al 20% de su espesor central en micras y ese es uno de los normales, y que usualmente también se acompaña la alteración anatómica estructural con pérdida de la agudeza visual. Este paciente es un paciente en el cual nosotros reducimos en 4 semanas el protocolo de extensión que tenemos. Veníamos en 12 semanas, nos bajamos a 8 semanas y a las 8 semanas volvemos a tomar OCT, agudeza, clínicamente valoramos y definimos. El peor caso de todos, un paciente que tiene un aumento del espesor central entre el 10, 20% o mayor, pero que además presentó una pérdida de agudeza visual de mínimo 10 letras. Este paciente hacemos una reducción de 8 semanas, no 4, sino 8 semanas. Veníamos en 16, nos devolvemos a una extensión de 8 semanas. Vámonos al otro extremo, pasamos del peor paciente al paciente ideal. Un paciente que tuvo una mejoría entre el 10 y el 20% del espesor central en el OCT, y es un paciente que adicionalmente tuvo una ganancia en letras de 5 o probablemente más letras. Y cuando yo reviso la gráfica y la sugerencia en el mejor paciente es color verde, mantener el intervalo. ¿Por qué si al que está estable le aumento el tiempo de extensión y al que respondió muy bien lo mantengo? ¿Qué se les ocurre? Tuve que revisarlo y realmente lo que encontré es, y haciendo el símil, es como cuando uno compra acciones. Uno no compra las acciones el día en que van de picada ni el día en que van subiendo, porque es probable que bajen un poco más al día siguiente y un poco más el día siguiente. Estos pacientes consideran que están teniendo un momento en el que en cambio es muy rápido. Entonces, si mejorando en forma súbita en ese paciente yo tomo una decisión de extensión o una decisión de aumentar el tiempo, de pronto pierdo ese efecto inicial en los pacientes. Esperamos a que esté un poco más estable y la estabilidad nos permite tomar una mejor decisión. Es decir, es no tomar decisiones cuando todo se ve muy bien, sino en esos momentos ver con calma y probablemente en una segunda o tercera visita tomemos la decisión. Además es un paciente que está yendo bien, nos da la oportunidad de decir esperemos y revisemos qué va a pasar. Les cuento un poco qué pasó con la visión en este tipo de estudios.
Este es un reporte a 100 semanas, 2 años, donde vemos también la estabilidad. Aquí en este estudio vemos 3 brazos diferentes y esto es muy importante con respecto al estudio anterior. ¿Qué se hizo en este paciente? Aflibercept cada 8 semanas, muy similar a los estudios de degeneración macular. Pero tenemos 2 brazos del estudio con 2 grupos diferentes. En uno se utilizó faricimab en dosis fija cada 8 semanas y en el otro se utilizó un protocolo de tratar y extender desde la primera inyección. No hubo dosis de carga en el brazo de tratar y extender. Muchos de nosotros nos preguntamos por qué si tenemos un medicamento más potente, que seca más rápido, que tiene más durabilidad, ¿por qué no extendemos desde la primera inyección? ¿Por qué tenemos que poner 3 o 4 o 5? Esa es una duda que siempre tenemos y seguramente cuando hablamos nosotros, estos estudios necesitan demostrar no inferioridad. Esto implica que probablemente después de una inversión muy alta en una molécula de muy alta tecnología, queremos asegurar poder tener, que podamos salir con esta molécula al mercado y probablemente muchos de los diseños están basados en esto, en mostrar no inferioridad, pero muchos estudios en vida real y muchos estudios del mismo laboratorio, como por ejemplo este tipo de ejemplos, tratan de simular lo que ocurre en la vida real. ¿Qué pasa si yo veo que con una inyección el paciente tiene una muy buena visión y recupera? ¿Qué va a pasar con ese paciente? ¿Cómo hago la extensión? Y empezaron, mientras que el grupo de cada 8 semanas inicialmente tuvo dosis de carga y el grupo de Aflibercept tuvo dosis de carga, aquí empezamos un tratar y extender desde la primera. Y miren los resultados. Haciendo tratar y extender desde la primera inyección, lograron resultados muy similares. Una mejoría de 10 letras para el de cada 8 semanas, una mejoría de 10.7 letras, exactamente lo mismo en el de tratar y extender, y muy similar en este que es el Yosemite, 11.4. Y en esta tuvimos algo parecido, 10.9 faricimab, 10.1 para faricimab tratar y extender y 9.4 para Aflibercept cada 8 semanas. Demostró su punto inicial, no inferioridad, pero nos va diciendo este protocolo de tratar y extender con menor número de inyecciones está logrando mantener la visión en los mismos patrones que dosis fija y en los patrones con moléculas diferentes. Este estudio va a 4 años y muestra algo muy similar, y es que una vez terminó el estudio original, los 3 grupos continuaron en un protocolo de tratar y extender. Si ya estamos viendo que tratar y extender nos permite con un menor número de inyecciones mantener los niveles de visión, pues los 3 grupos se pasaron en este estudio que es el RONEX, que ha continuado durante los siguientes 2 años y que nos ha demostrado protocolo de tratar y extender, ya sea que venga de una molécula diferente o en alguno de los protocolos que se venían utilizando, se mantiene la meseta manteniendo estos buenos resultados de agudeza visual. En este no lo vemos desde el punto de vista de agudeza visual, sino nuevamente vemos desde el punto de vista de lograr secar los pacientes. Vemos esa rápida respuesta durante la dosis de carga, pero también vemos una rápida respuesta con los pacientes que están con faricimab en protocolo de tratar y extender. Una diferencia significativa empezamos a ver desde los primeros meses y que se mantiene entre la Aflibercept y los 2 protocolos, tratar y extender, y 8 semanas a la semana 56. Miren la diferencia que tenemos, 190 para Aflibercept, 201 y 209 para los protocolos, y cuando llegamos al 4.º año también se mantienen las diferencias, evidenciando que estos protocolos son capaces de mantener esta buena agudeza visual. Esta es otra tabla diferente. ¿En qué momento, cuando recibo un paciente, logro por primera vez tenerlo completamente seco, sin líquido intrarretiniano, sin líquido subretiniano? Pacientes que venían cada 8 semanas lograron a la semana 36 que se secara completamente el líquido. Pacientes que venían con el protocolo de tratar y extender, muy rápido se logra el secado con esta molécula, 48 semanas.
pacientes que venían con el protocolo de aflibercept a la semana 100. La diferencia, 16 meses para lograr un secado completo de nuestra retina. 16 meses que si lo traducimos a cambios estructurales y muy probablemente secuelas y procesos crónicos pueden marcar una diferencia en la visión de los pacientes. Es, yo creo que una de las imágenes también más dicientes. Similar a lo que vimos con los estudios de degeneración macular asociada a la edad, logramos en el Yosemite cerca de un 80% pacientes con extensiones a 12 y a 16 semanas. Si son únicamente el subgrupo que se logró extender hasta 16 semanas, 60% de los pacientes, y algo muy similar a lo que vimos en el RHINE, 78.1, el mismo valor. Aquí se logró un 64% de extensiones a 16 semanas, lo cual realmente es bastante significativo. No quise entrar mucho dentro de estudios de vida real porque podemos hablar todo el día con todo lo que ha salido en cuanto a subgrupos y estudios de extensión, pero siempre en las otras moléculas nosotros decíamos la diferencia es gigantesca entre el estudio pivotal y el estudio de vida real. Y nosotros decíamos, no hay condiciones, los pacientes no tienen los recursos, los pacientes no van a aplicarse los medicamentos, y lo que nos han mostrado una gran mayoría de los estudios que tenemos en vida real es que ahora con este medicamento es muy similar el resultado. Miren los valores que vemos, muy similares a las gráficas que tenemos entre los estudios en vida real y los estudios pivotales que nos permitieron la autorización de estos medicamentos. Realmente al final la conclusión es, se repitieron los datos que obtuvimos en los estudios pivotales, en los estudios hechos por diferentes hospitales y centros a lo largo del mundo. Un caso de pacientes, de los primeros pacientes que tuvimos nosotros, de lo rápido que sea. Este paciente venía en extensión, pero teníamos extensión diferente entre un ojo y el otro ojo. Entonces el paciente tuvo que ir a control mucho más rápido de lo que habitualmente tiene que ir. Aplicamos inyección en un ojo, pero a las 2 semanas venía en un protocolo de extensión de su otro ojo, lo citamos y de todas formas tomaron OCT en el que estaba recién inyectado hace 2 semanas. Vemos como muy rápidamente lo que hablábamos ahora de este efecto que se llama el efecto wow, de cómo tan rápidamente logra secar el líquido intra y subretiniano. Esta es una paciente diferente, con una patología diferente. Hago la salvedad acá de que no es una patología autorizada, pero me llamó mucho la atención la respuesta que tuvimos. Una paciente joven con un hemangioma, tratado con crioterapia, diferentes tipos de medicamentos y con una respuesta que no fue buena. Después de la crioterapia seguíamos con un edema macular, empezamos con inyecciones de antiangiogénico, aplicamos 2, 3 de bevacizumab, no vimos respuesta, aplicamos aflibercept. A pesar de la membrana epirretiniana, pensábamos que este edema no era únicamente un componente de tipo mecánico, sino había un componente de tipo antiangiogénico o inflamatorio, y después de ese aflibercept vemos prácticamente un agujero macular inminente, y era realmente pidiendo autorizaciones para pensar en realizar una cirugía a esta paciente. Aplicamos el segundo aflibercept, igual tuvimos acceso a faricimab, y esto es una tomografía de 2.3 semanas posterior a faricimab que se aplicó hace poco. Estamos pendientes para ver cómo responde, pero ese agujero que estábamos planeando ya con orden de cirugía, vamos a observar a ver qué ocurre. No tenemos todavía cierre completo ni pues ausencia de líquido intrarretiniano, pero vemos una muy buena respuesta a pesar de los cambios mecánicos en esta paciente. Un pequeño resumen. Número 1, extensión del intervalo de tratamiento. Pacientes que responden bien con otras moléculas, pero esto lo debemos tener en cuenta. Los pacientes con el tiempo generalmente van asistiendo menos y se va perdiendo la adherencia al tratamiento. Entonces son pacientes que debemos considerar para poder hacer un switch. Idealmente, pacientes de primera vez, ya vimos todas las características, pero el que tenemos con otras moléculas que uno dice, si está funcionando bien, ¿para qué? Para disminuirle la carga que tiene, el número de consultas, el número de exámenes, los costos implícitos para él y para su familia, para que realmente el paciente tenga una mayor adherencia al tratamiento. Número 2, reducción de la carga para el paciente, lo que hablábamos ahora.
Pueden ser jóvenes activos o pueden ser personas mayores con limitaciones para desplazamientos y llegar a la consulta y a los tratamientos. Número 3, mayor eficacia en el secado. Ya vimos las tablas que nos demostraron lo anterior. ¿Por qué razón es diferente? Por este doble mecanismo de acción, nos permite la optimización de manejo a largo plazo y mejora los marcadores anatómicos residuales. Yo quise hacer como un pequeño protocolo, esto para que nos llevemos nosotros a la casa, de cómo debemos realmente tratar según lo que nos mostraron los estudios y según comités de expertos. Inicialmente, ¿qué buscamos nosotros? Una dosis de carga es cuando la enfermedad está en su máxima expresión, la mayoría de los marcadores y moléculas, las concentraciones de los factores que vimos anteriormente relacionados están realmente en un número muy alto. Aquí aplicamos, según los estudios, 4 inyecciones intravítreas mensuales, que esto cubriría de la semana 0 a la semana 12. A la semana 16, 4 semanas después, o entre la 16 y la 20, hacemos una evaluación anatómica con OCT, una evaluación funcional con agudeza visual y dilatación de pupila. ¿Qué pasa si entre esa semana 16 y 20 no hay signos de actividad? Empezamos la extensión de estos pacientes. ¿Qué pasa si encontramos entre la semana 16 a 20 que todavía el paciente tiene biomarcadores positivos? Continuamos con un tratamiento, pero lo hacemos cada 8 semanas. Por ahora un régimen fijo, mientras todavía el paciente tiene actividad. ¿Cuáles son los criterios para extender? Un paciente que no tiene fluido intrarretiniano, no hay fluido subretiniano, tenemos un engrosamiento central, ese 10% mayor o menor, no hay hemorragias nuevas clínicamente significativas. Seguramente hemos visto pacientes en los cuales clínicamente vemos una hemorragia y no vemos líquido en el OCT. Eso nos ocurre, no es tan frecuente, pero lo vemos y aquí lo tienen en cuenta dentro de los criterios para iniciar extensión. No hay hemorragia clínica, agudeza visual estable. Los últimos consensos, y cada vez lo vemos con más frecuencia, somos un poco más tolerantes al líquido subretiniano. Entonces, presencia de líquido subretiniano, 50, algunos consensos hablan de 75 micras, se podría tolerar y considerar estabilidad para pensar en extensión. ¿Cómo mide uno las 50 micras? En los estudios toman un caliper, un compás y miden en el punto mayor vertical del quiste o del espacio y de esa forma miden los 50. Si son 50 o menos o no hay líquido subretiniano, tenemos criterios para poder considerar extensión. ¿Y cómo vamos a extender con faricimab? Ya no extendemos cada 2 semanas. La sugerencia es realizar de 4 a 4 semanas y vamos aumentando de Q8 a Q12 y a Q16 hasta 16 en este momento. Realizamos en cada visita OCT, agudeza visual, fondo de ojo y la meta es poder llevar a este paciente a tener una extensión a 16 semanas. ¿Qué pasa si nuevamente en medio del protocolo tengo actividad? En estos pacientes encontramos algún tipo de líquido sub o intrarretiniano, empezamos esta estrategia de regreso. Nos reducimos en 4 semanas, veníamos en 16, nos bajamos a 12, veníamos en 12, nos bajamos a 8. No es necesario, algunas veces he visto que cuando hay actividad volvemos al protocolo mensual o volvemos en este caso al protocolo de cada 8 semanas. Realmente aquí lo que hacemos es que regresamos 4 semanas y volvemos a citar a ese paciente. Si estábamos en 16, lo citamos a las 12 semanas y volvemos a revalorar a este paciente. ¿Cuándo consideramos dosis mensual? Son los pacientes no respondedores con una mala respuesta, donde hay una recurrencia severa, donde hay una pérdida funcional mayor a 10 letras, donde hay un aumento mayor a 100 micras, donde hay un sangrado macular reciente importante. Este es un paciente que podemos considerar de volver a protocolo fijo cada 4 semanas, pero realmente es un subgrupo muy pequeño de estos pacientes. Para terminar, una pregunta: si tenemos una paciente de 78 años, degeneración macular asociada a la edad en tratamiento con faricimab, con un esquema cada 12 semanas, no hay pérdida de agudeza visual desde hace 2 controles y se ha mantenido en un 20-40.
paciente estable, muestra ausencia de líquido intrarretiniano, líquido subretiniano subfoveal, estable 50 micras. Hay líquido, pero subretiniano tiene 50 micras, observado en 2 controles, sin cambios en el espesor central. Clínicamente esta paciente no tiene hemorragias y la paciente no está reportando ningún síntoma nuevo. Extendemos esta paciente de esquema a 12 semanas a 16, sí, porque el líquido subretiniano está estable y es mínimo, no, porque todavía persiste fluido subfoveal. 3, esperaría una visita más, evaluar estabilidad sostenida, o 4, repetiría el OCT en 4 semanas para confirmar estabilidad. Recordemos que entra dentro de los criterios de estabilidad con esas 50 micras que tenemos. Por lo tanto, este es un paciente que se podría, según los criterios y protocolos, extender 4 semanas más y pasar a un esquema de 16 semanas. ¿Qué buscamos? Yo estoy convencido de que estamos en la era de la medicina personalizada y eso lo vimos a lo largo de todo el estudio. Tenemos que ser más proactivos y es la forma realmente de optimizar los tratamientos y mejorar la agudeza o mantener el máximo tiempo posible. Muchas gracias. ¿Dudas, preguntas? Excelente, doctor. Una pregunta. De una forma muy cauta se remitió básicamente a los estudios y a lo de la no inferioridad, pero diría usted que hay una superioridad. No tengo ninguna duda. No solo estudios, sino además en este momento he tenido la oportunidad de tratar como entre 60 y 70 pacientes y eso que empecé con un sesgo, que alguna vez lo hemos hablado, y es que empecé tratando pacientes no respondedores, que es lo que muchas veces hacemos nosotros, el que no nos ha funcionado, el que les quema con otro tipo de moléculas. Entonces eso ya es empezar con un grupo que de entrada decimos ya no va a tener una respuesta o no es la que esperamos, y hemos tenido muy buenas respuestas. Y a raíz de que con estos hemos tenido buenas respuestas, los nuevos pacientes que no tenían tratamientos previos y independiente de toda la parte económica que sabemos que hay de por medio, si tienen la posibilidad de iniciar con faricimab, estamos tratando de iniciarlos con faricimab en el consultorio. ¿No? Sí, sí, y lo que pasa es que, pues como tenemos tan poco tiempo, porque estamos octubre, noviembre, estamos hablando de que los pacientes que tenemos están en 2, 3 inyecciones a este momento, pero sí he tenido pacientes, la gran mayoría venían con otra molécula, entonces la mayoría de los switch de tratar y extender los veníamos haciendo, pero venían previamente tratados, pero he tenido pacientes con tratar y extender desde las primeras, más por condiciones propias de los pacientes. A veces el paciente dice sí, pero la parte económica, cuando todavía desafortunadamente no tenemos cobertura del medicamento por muchas de nuestras aseguradoras, entonces ahí es donde vemos en vida real que no podemos muchas veces hacerlo. Entonces se vuelve un tratar y extender obligado por situaciones externas, pero sí los tengo y van similares a lo que nos muestran los estudios con muy buenos resultados. Porque que hay de la neovascularización hasta cuánto podría manejar un paciente ya en tratar y extender sin inyecciones y sin necesidad de ir a poner o que necesiten campos de población. Bueno, pensando en diabéticos, el problema de la diabetes es que sabemos nosotros que no depende únicamente de que el paciente siga el esquema y el protocolo, sino muchos de nuestros pacientes tienen recaídas dentro de su diabetes, tienen comorbilidades que hacen que en algunos momentos la enfermedad tenga alteraciones que hacen que empeore su estado sistémico. Los estudios en general son muy cautos en que llegan a extensiones de 16 y no conozco hasta ahora pues, estudios con un tamaño de muestra que por encima de 16 semanas y con un poder real del estudio
nos permita hacer extensiones por encima de 16, pero muy seguramente tendremos muchos pacientes con una actividad y un control sistémico adecuado que nos permita extender por encima de las 16 semanas. Y seguramente tendremos dentro de muy poco tiempo estudios de extensión en vida real, en ciertos centros que busquen extender a 5, 6 meses o tiempos superiores, pero por ahora pues tenemos que limitarnos a lo que tenemos evidencia, y la evidencia es extensiones hasta 16 semanas. Allá me miran a ver qué digo. ¿Sí? Tal cual lo he dicho, lo que hay series de casos ya publicadas con este tipo de extensión, o sea, experiencias del mundo real que demuestran eso, y hay un estudio grande. Obviamente nuestra recomendación hoy se limita a lo que el label está en Colombia y en algunas partes de Latinoamérica, es extensión máxima 16, pero ya en Japón se inició un estudio para extensiones a 20-24, precisamente por lo que se ha evaluado. Inclusive se hizo un post hoc que es hipotético y trata de evaluar qué hubiera pasado si los estudios que mencionamos pivotales se hubieran hecho extensiones a 16 y a 24, y por eso se iniciaron este tipo de estudios grandes, porque se demuestra que un porcentaje de población, aproximadamente un 50-56, podrían lograr extensiones a las 20 y a las 24 semanas. Entonces pues vamos a tener información a futuro sobre esa hipotética hoy extensión, pero muy probable, plausiblemente y biológicamente pueda ocurrir. Bueno, nuevamente muchas gracias a ustedes. Ahora sí nos vamos a ver el partido, a ver cómo va. Bueno.